queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Una vida con propósito para juntos estar mejor y así llevemos por siempre una vida de oración. Y aquí estamos hoy dispuestos a trabajar, llevando amor por siempre. Eso es ser parte de dar. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. Bíblica en su contenido, su auténtica naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más y más. Gracias damos hoy a nuestro Señor por traernos un día a esta gran familia y dar. En un mundo donde la arquitectura y los espacios sagrados han sido símbolos de devoción y encuentro espiritual, el concepto de iglesia se transforma en una revelación divina a través de las palabras que leemos en Efesios capítulo 2, versos 1 y 2.
En nuestro estudio bíblico de esta semana, titulado La Iglesia es un templo, vamos a explorar una perspectiva única y profundamente conmovedora, la cual nos revela que la iglesia no se limita a ser un edificio de piedras y vidrieras, sino que se erige en el corazón y espíritu de cada creyente. Te invito a sumergirte en este estudio en el cual descubrirás que cada paso dado en fe, cada acto de amor y cada momento de comunidad constituye algo mucho más grande que nosotros mismos. Así que prepárate para desafiar tu percepción de lo sagrado y lo divino, encontrando a través de este estudio una puerta hacia el entendimiento de que, en realidad, somos piedras vivas en un templo eterno. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola, bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarlos durante este tiempo. Esta semana continuamos nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, comenzando con el capítulo 2. Así que le pido que reporte su sintonía, desde dónde nos está viendo el día de hoy. Déjenos saber en el área de comentarios quién es usted. Le enviamos un saludo muy especial al siguiente estudio bíblico en relación o en respuesta al mensaje que usted nos deja. Le quiero pedir que comparta este estudio bíblico en sus redes sociales. Si está usted en Facebook, suscríbase, dele like a este estudio bíblico y compártalo en su muro. De esa manera usted se va a convertir en un multiplicador de esta enseñanza de la palabra de Dios. Si está viéndolo a través de YouTube, dele like, suscríbase a nuestro canal y usted estará siempre informada de cada contenido que Dios Admirable trae para usted. También puede copiar el link, el vínculo, compartir el vínculo de este estudio bíblico de YouTube a través de WhatsApp en todos sus grupos, amigos, familiares, incluso, todos esos grupos en los que nos incluyen y somos parte. Háganos llegar su comentario acerca de este estudio bíblico de hoy también, qué le ha parecido, qué pregunta tiene, etcétera, y con gusto le daremos un comentario, una respuesta apropiada. Vamos a comenzar orando. Yo cierro mis ojos para orar, nada de mágico esto tiene, pero es mi deseo de hacerlo de esa manera. Estoy más concentrado. Gracias Dios te doy por la bendición de este estudio bíblico que hoy nos permites hacer. Gracias por la bendición de servirte, Señor. Te pedimos que lo que hacemos sea agradable para ti, Padre amado, y que tú puedas utilizarnos como tus herramientas, tus instrumentos en tus santas manos para hacer llegar este mensaje a mucha gente del otro lado de estas redes digitales, Padre. Alabo y bendigo tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Avísele a sus seres queridos que el estudio bíblico de Dios Admirable ya comenzó y vamos a dar inicio por leer la porción de la palabra de Dios que tenemos preparada para usted. Permítanme, la voy a colocar acá. Está. Ahí está. Bien, Efesios 2 del 1 al 2, la iglesia es un templo y dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Bien, es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar enseñando, analizando, entendiendo. Bien. También, como es costumbre, tenemos un conjunto de, digámoslo así,
preguntas. Son 4 preguntas en total que siempre traemos para usted. Estas preguntas usted va a estar en capacidad de responderlas al final de este estudio bíblico y dicen así. ¿Cómo describe Efesios 2 del 1 al 2 la transformación del creyente y cómo se relaciona esta transformación con la idea de que la iglesia es un templo? La segunda pregunta dice, ¿de qué manera el concepto de estar muertos en delitos y pecados contrasta con ser parte del templo de Dios? Según Efesios 2 del 1 al 2, el pasaje que hoy estudiamos. La tercera pregunta dice, ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida cotidiana el entender a la iglesia no solo como un edificio físico, sino como un templo espiritual compuesto por los creyentes? Y finalmente, ¿cómo puede influir en nuestra percepción de la comunidad cristiana y en nuestra interacción con otros creyentes el ver a la iglesia como un templo según este pasaje que hoy estudiamos? Su respuesta puede dejarla en este número de WhatsApp que colocamos para usted aquí abajo y a la derecha. Con gusto le daré algún feedback en relación a las preguntas, a la respuesta a la pregunta que me envíe por allí. Si usted quiere hacerlo en la sección de comentarios o si usted quiere solo estudiarlo en familia, está muy bien. Estoy a sus órdenes para darle algún feedback, algún comentario acerca de sus respuestas. Será un honor. Bien. Amigos y hermanos en la fe, hoy nos adentramos en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Antes de sumergirnos en su contenido, me gustaría que hiciéramos un breve repaso de los versos 22 y 23 del capítulo anterior. Allí el apóstol Pablo cerró su oración elevando la mirada hacia el futuro, reconociendo a la iglesia como un órgano vivo, el cuerpo de Cristo, con Cristo mismo en su cabeza o como su cabeza. Un futuro nos espera donde todo estará bajo su dominio. El autor de Hebreos lo articuló con precisión en el capítulo 2, verso 8, afirmando que todo lo ha puesto bajo sus pies. Aunque el dominio total aún no se ha manifestado, la iglesia actualmente se mantiene bajo su guía. Por iglesia nos referimos al conjunto de fieles seguidores, aquellos verdaderamente comprometidos con Cristo. Si bien muchos grupos, y esto es bueno aclararlo, se identifican como iglesia, es esencial discernir si verdaderamente escuchan y siguen al Señor. Observamos en algunos rincones, algunos grupos de cristianos, o en algunos grupos de cristianos, una especie de estancamiento, como si estuvieran desconectados de su fuente de vida, desenchufados, digámoslo así. La imagen más desoladora para un creyente es, en términos figurativos, verlo inmóvil, sin poderse levantar, desvinculado espiritualmente o mentalmente, como si hubiera una especie de brecha, de hueco entre su ser y Jesucristo, quien es, debo decirlo, la cabeza. Hay quienes aún proclamándose cristianos perecen o parecen vivir distantes de Cristo. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 14:15, cuando dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra capacidad de movimiento y acción proviene del control de nuestra cabeza, que es Cristo. Si Dios nos insta a actuar usando los dones que nos ha otorgado, debemos hacerlo con amor, o de lo contrario, demostramos nuestra desconexión con Él. En estos tiempos críticos, la importancia de nuestra unión con Cristo y la iglesia no puede ser subestimada. Pablo nos ofrece una poderosa analogía en 1 Corintios 12, del 12 al 13, describiendo cómo, a pesar de ser muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, unificados por el Espíritu Santo, sin importar nuestras diferencias. Este principio entonces es fundamental para entender
nuestra relación y función dentro de la iglesia. Bien, nos adentramos entonces en el capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Este capítulo, de hecho, en el original, comienza con la conjunción y, señalando una especie de continuación directa de los temas abordados en el capítulo previo. El apóstol Pablo había enfatizado el inmenso poder que resucitó a Jesús de entre los muertos y nos revela que este mismo poder transformador es el que nos revitaliza a nosotros que estábamos muertos en nuestros errores y pecados, dándonos así una nueva vida en Cristo. Este acto milagroso no es menor que el de la resurrección, demostrando que el poder demostrando el poder de muchos fieles o el poder que muchos fieles anhelan experimentar en sus propias vidas. Frances Ridley Havergal, que fue una famosa poeta británica, poeta religiosa británica, hacía poemas de asuntos relacionados a la Biblia, capturó este deseo de manera elegante, reflejando la oración de incontables creyentes hoy. Me di a la tarea de traer un poco este poema, vamos a decirlo así, para que juntos lo podamos leer, porque me pareció que conecta con esto que el apóstol Pablo dice aquí de manera fantástica. Lo leemos. Frances Ridley Havergal escribió: «Oh, déjame conocer el poder de tu resurrección, mostrar tu vida renovada con serenidad y convicción, compartir tus dones generosos, vivir plenamente, porque tú vives». La reticencia divina para otorgar poder al ser humano se hace evidente al reflexionar sobre la historia de la humanidad misma. Especialmente si consideramos el descubrimiento, por ejemplo, de la bomba atómica, del poder nuclear, del poder atómico. Este avance transformó al mundo, sí, el descubrimiento y la construcción de la bomba atómica, pero no precisamente para mejor, sino que reveló la capacidad destructiva que el ser humano tiene, que el hombre tiene, la cual es capaz, o quien es capaz de aniquilar a su propio entorno. Esta realidad nos confronta con la peligrosidad inherente al poder humano, desafiando la noción de que la tecnología avanzada siempre conduce a un mundo mejor. Entonces esto es contrastante. Y sí, en contraste a esto, debo decir que el poder divino discutido en esta epístola es aquel que Dios ejerce en la vida de quienes se acercan a Jesucristo, elevándolos de una muerte espiritual a una vida totalmente nueva. Este poder divino se manifiesta a través de Cristo en el mundo, especialmente por medio de la iglesia, la cual se convierte en el canal a través del cual Jesús sigue impactando al mundo actual. Este enfoque nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del verdadero poder y cómo éste se manifiesta en la transformación personal y colectiva dentro de la comunidad cristiana. La iglesia, como un templo moderno, refleja y a la vez se distingue del templo del Antiguo Testamento y su precursor, el tabernáculo. Esta comparación revela diferencias significativas que me gustaría abordar rápidamente. El tabernáculo y el templo estaban construidos con madera de acacia, formando estructuras físicas. Sin embargo, Dios edificó su iglesia contemporánea, transformando lo inerte en una entidad viva, un templo espiritual, diría yo. Ambos, el templo y el tabernáculo, servían de morada para la presencia divina,
mientras que la iglesia se convierte en el lugar del Espíritu Santo. En la antigüedad, el tabernáculo y el templo eran centros de rituales y sacrificios repetitivos por el pecado. Contrariamente, la iglesia se fundamenta en el sacrificio único y definitivo de Cristo, tal como lo expresa el autor de Hebreos en el capítulo 9, versos 25 y 26, destacando un sacrificio que no necesita ser repetido. Voy a colocar esa porción de la palabra de Dios aquí para ustedes. Y dice así: y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los tiempos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. De hecho, debo decir que la iglesia de hoy se aleja de la práctica de rituales para convertirse en un organismo activo donde el Espíritu Santo obra a través de sus miembros, que son las piedras vivas, digámoslo así. Es importante señalar que la iglesia no se define de ninguna manera por la observancia de rituales como en el templo, en el Antiguo Testamento. De hecho, muchos confunden la participación en servicios religiosos estructurados con la verdadera adoración. Sin embargo, estas prácticas carecen de significado si no reflejan la realidad espiritual profunda o una realidad espiritual profunda. La verdadera expresión de fe trasciende el ritualismo vacío, cobrando vida cuando encarna una conexión auténtica con lo divino. Más aún, diría yo, la iglesia no se asemeja a un templo construido por manos humanas. La era de la iglesia, caracterizada por la presencia de Dios habitando entre los creyentes, que es una verdad proclamada en las Escrituras, de eso es de lo que hablamos hoy día. Como se menciona, de hecho, en Hebreos 17, 24 al 25. Allí Dios trasciende las construcciones físicas. Voy a traer esa porción de la palabra de Dios también. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. También allá en 1 Corintios 6, del 19 al 20, Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, llamándonos a vivir de manera que honremos a Dios tanto en cuerpo como en el Espíritu. Voy a colocar también esa porción de la palabra de Dios. Y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estos principios subrayan una relación personal y colectiva con Dios, definiendo a la iglesia no por edificios rituales o rituales, sino por la presencia viva de Dios en y a través de su pueblo. Es crucial entonces destacar un punto esencial aquí. En el Antiguo Testamento, los israelitas nunca concibieron que Dios estuviera limitado a habitar dentro de un templo. No. Salomón, de hecho, al edificar el templo, reflexionó sobre esta idea en Primera de Reyes 8:27. Voy a traer esa cita para ustedes. Dice así:
Pero, ¿es verdad que Dios habitará sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Allí, el sabio Salomón cuestiona la posibilidad de que Dios, cuya grandeza supera incluso los cielos, pudiera estar confinado a un espacio reducido, un espacio físico. Esta noción errónea, incluso debo decir que ha sido promovida por algunos críticos que malinterpretan la comprensión israelita de Dios, sugiriendo una especie de visión primitiva que lo confina a un pequeño cofre. Sin embargo, una lectura atenta del Antiguo Testamento revela claramente que los israelitas entendían que el templo era simplemente un punto de encuentro con Dios, una suerte de lugar de conexión, de interfase, vamos a decirlo así. No, definitivamente, su morada permanente, de ninguna manera. Otra distinción importante entre la iglesia y el templo radica en el acceso de los no judíos. En tiempos del templo, los gentiles solo podían acercarse como prosélitos y estaban limitados a áreas específicas. Esta segregación física es simbólica de una distancia espiritual, superada, diría yo, en la era de la iglesia contemporánea, donde, como señala Pablo aquí en Efesios 2, verso 13, todos, judíos y gentiles, han sido acercados a Dios mediante la sangre de Cristo. Eso lo estudiaremos más adelante. Esta inclusión entonces marca una nueva era de acceso directo y sin restricciones a Dios, elevando a todos los creyentes a una posición espiritual de unidad en Cristo. En este contexto, este contexto que hemos dado nos prepara para adentrarnos en el capítulo 2 de Efesios, donde se presenta a la iglesia como un templo espiritual. Y voy a decir que este capítulo 3 o este capítulo 2 se divide en 3 secciones principales. Hice una suerte de bosquejo para que podamos entenderlo. Los primeros 10 versículos van a abordar los materiales de esta construcción. Luego, los versículos 11 al 18 van a abordar el método de la construcción de la iglesia de Cristo. Y los versos 19 al 22 van a abordar o a explicar el significado de la construcción. Al explorar este segmento, entonces iniciamos con los versos 1 y 2, que nos introducen al tema de los materiales para el templo espiritual, marcando el inicio así de nuestra reflexión sobre cómo la iglesia cumple y trasciende el concepto del templo del Antiguo Testamento. Leamos de nuevo los versos 1 y 2. Los coloco acá para ustedes. Y dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una interpretación alternativa de estos versos diría así. Voy a colocar una interpretación alternativa que traje que hace esto como más claro. Dice así: antes estaban muertos debido a sus faltas y pecados, en los cuales vivían siguiendo la corriente de este mundo. Esto es, de acuerdo con el espíritu de la época actual, el secularismo, adoptando las tendencias y los principios dominantes de la sociedad. Y el texto prosigue o proseguiría explicando que se dejaban guiar por el gobernante de las tinieblas, es decir, el sistema mundial actual, la civilización, influenciados por el espíritu que actualmente ejerce autoridad sobre aquellos que se resisten a obedecerle.
o a obedecer. El texto original entonces nos habla de un estado previo. Cuando estaban muertos en sus faltas y pecados, vivían conforme a la corriente de este mundo. Entendiendo mundo como el universo físico. Yo diría entender mundo no como un universo físico, permítanme explicarlo, sino refiriéndose sí al orden social, cultural y al modo de vida secular actual. Porque mucha gente dice, no, este mundo es donde estamos, las casas, los caminos. No, aquí el contexto que explica el apóstol Pablo se refiere al orden social que imperaba o que impera hoy día, a la cultura, al modo de vivir que tenemos hoy día. Este enfoque entonces secular integra todos los aspectos de la vida en torno al espíritu de la época, excluyendo a Dios y considerando lo material como lo supremo. En resumen, mundo se define aquí como el sistema organizado bajo influencias satánicas que rechaza o se opone a Dios y a aquellos que le son fieles. El verso 2 prosigue explicando que se vive según el príncipe de la autoridad del aire, es decir, bajo la influencia de un espíritu que actúa en aquellos que eligen la desobediencia. En este contexto, el diablo aprovecha nuestra condición de muerte espiritual, resultado de nuestros pecados y transgresiones, para insuflar, para introducir actividad y energía en esas vidas. Resultado de, estas influencias o esta influencia se observa, se ve claramente en el fervor y dedicación de diversos cultos y sectas que a menudo superan el entusiasmo o en entusiasmo a muchos grupos religiosos tradicionales. La fuente de su vigor, de hecho, de estos grupos radica en el príncipe de este mundo. Los supuestos milagros y manifestaciones extraordinarias de estos grupos pueden ser reales o ilusiones y en ocasiones se exageran para captar la atención pública. Si tales milagros ocurren, es esencial preguntarse sobre su origen, ya que incluso Satanás tiene la capacidad de imitar los prodigios divinos, como se demostró en el enfrentamiento entre Moisés y los magos egipcios. Aclarar este punto o aclarar el término muertos en vuestros delitos y pecados resulta fundamental. Présteme atención. Este estado describe a aquellos que aún no han experimentado la regeneración espiritual. La muerte aquí es espiritual, no física, indicando una completa separación de Dios. La persona en tal estado carece de cualquier forma de comunicación o relación con Dios. Este concepto se ilustra en la descripción de la naturaleza mortal del pecado hecho por el apóstol Pablo en Romanos 5:12. Traigo esa cita para ustedes acá. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No alguno, ni aquel ni este, ni yo, ni tú, ni él. Por cuanto todos, y todos son todos, somos todos, pecaron. Dice aquí el apóstol Pablo. Como hemos visto, aquí Pablo explica cómo el pecado introdujo la muerte en la humanidad. Las expresiones delitos y pecados usados aquí se refieren a errores y fallas en cumplir con las expectativas divinas respectivamente. Aunque distintas en su etimología, ambas palabras, delitos y pecados,
se usan aquí como sinónimos para destacar las acciones que contradicen la voluntad de Dios, mostrando el patrón recurrente de pecado que mantiene a las personas en un estado de no regeneración, en un estado de muerte. La Escritura, la palabra de Dios, nos presenta una vívida descripción del dominio del maligno sobre este mundo. El apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 5, verso 19, nos recuerda que aunque somos hijos de Dios, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Pablo, por su parte, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, lo denomina el Dios de esta era, señalando cómo este ente oscurece la percepción de los no creyentes para impedirles ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Realmente los engaña de muchas maneras. Y el asunto es que, escúcheme bien, quienes no han encontrado la salvación permanente bajo su influencia, me refiero a la influencia de Dios, resistiéndose a Dios y sumidos en lo que se describe como la desobediencia, son estos que el apóstol Pablo describe aquí. La terminología hijos de desobediencia no solo identifica a las personas por sus acciones, sino que también indica una profunda rebeldía y una firme resistencia contra Dios. Esta condición de desobediencia sugiere una elección consciente y voluntaria de ir en contra de los designios divinos. Como hemos mencionado anteriormente, escapar de este estado de rebeldía y sus consecuencias requiere de una intervención divina, ya que el ser humano por sí solo carece de la capacidad para liberarse de las cadenas del pecado. Pablo, el apóstol, lo explica con claridad en Romanos 1:16, donde dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pero quiero repetirlo: no me avergüenzo del evangelio de salvación. Salvación lo incluí yo, pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primero judío primeramente y también griego. Aquí el apóstol Pablo proclama, escúcheme bien, que el evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La fe en Jesucristo y su sacrificio redentor es el único camino hacia la liberación y la transformación. Y es por esto que en esta hora te animo a confiar en Dios, permitiendo que su poder no solo cambie tu existencia en este mundo, sino que también te asegure un lugar en su eterna presencia. Y te preguntarás en esta hora: ¿cómo puedo hacer para liberarme, para transformarme, para regenerarme? Si la Biblia es clara, y lo acabo de leer, y dice: por cuanto todos pecaron, no fueron algunos, dice todos, absolutamente todos pecaron. Entonces, si todos pecaron, pues ¿quién se salvará? Pues aquel que confíe en Jesucristo como su fiel y verdadero Salvador. Aquel que proclame el nombre de Jesucristo y se convierta en un seguidor de Cristo. Solo hay una cosa entonces que nos separa de ser un hijo de Dios, seguidor de Jesucristo, y estar muerto eternamente, estar en una condición de muerte eterna.
Y son estos pecados y delitos que describe aquí el apóstol. Pero también Dios nos dio una solución verdadera, una solución real. Y es que debemos confesar, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y delitos y debemos, por fe, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz. El sacrificio que era tuyo y mío por nuestros pecados y delitos, pero que Jesucristo, que es Dios hecho hombre, tuvo a bien en pagar por nosotros. Pagar me refiero a que tomó nuestro lugar allá en la cruz del Calvario y derramó su sangre que debió ser nuestra, pero la suya fue derramada para limpiarnos de pecados. Y esa es la verdad del Evangelio. Y luego que aceptamos por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces pasamos a ser miembros de la iglesia por la presencia del Espíritu Santo que nos es regalado en nuestras vidas. Y es allí, en lo que acabo de decirles, donde se explica el Evangelio de salvación. De manera tal que, si en esta hora, luego, tú quieres tener una conversación con Dios, una conversación tuya, personal, privada, donde le puedes decir: Dios, me arrepiento de mis pecados, porque sí, he cometido pecados y delitos. Y le dices: lo reconozco y me arrepiento, no quiero volver atrás, quiero ser una nueva persona. Por tanto, te pido que tu sangre maravillosa me limpie de esos pecados. Te invito a mi vida, te pido que me regales tu espíritu y te pido que me hagas una nueva persona en Cristo Jesús. Quiero ser parte de tu iglesia, tenerte como cabeza y ser regenerado eternamente en ti. Solo debes utilizar esto que te acabo de decir como guía, como una conversación genuina de corazón con Dios, y te garantizo que al hacerlo serás una nueva persona. Al hacerlo tendrás vida nueva en Cristo y todo en ti será regenerado. Y pasarás a ser, sí, la iglesia de Jesucristo, esa iglesia moderna, ese templo nuevo. Pasarás a ser una piedra viva que forma esa iglesia de Jesucristo. Bien, déjame saber en los comentarios si hiciste esta oración, porque queremos ayudarte a ese crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Hemos terminado nuestro estudio bíblico del día de hoy. Debo decir que en el estudio anterior, Víctor Lloris nos dejó comentarios, él con su familia. También la hermana Carmen nos dejó comentarios, esto en Facebook, Víctor en YouTube. Antes de eso, Guido y su familia también en el estudio anterior nos dejaron algunos comentarios. Muy consecuente semana tras semana. Dios le bendiga por dejarnos esos comentarios. Vamos a terminar este estudio con una oración. Acompáñeme si usted quiere. Yo cierro mis ojos para orar, como le dije. Gracias, Dios, te doy de corazón por la oportunidad de haberte servido el día de hoy, por tus bendiciones, Padre. En ti esperamos siempre, Señor, y te agradecemos por eso, porque sabemos que no nos desamparas, sabemos que nos provees, sabemos que nos guías, Señor. Sabemos que nos das la salud, la tranquilidad y el bienestar. Por eso te alabamos, bendecimos y agradecemos. Delante de ti, Padre, queremos dejar todas nuestras necesidades. Queremos dejar todas nuestras angustias, queremos dejar todos nuestros afanes del día a día, porque sabemos que tú cuidas de cada uno de nosotros, nos provees de nuestras necesidades, aún las que no sabemos que tenemos, pero sí las que nos surgen, sabemos que tú te haces presente con poder. Por eso te alabamos y bendecimos. Te quiero pedir por tu iglesia, Señor, te quiero pedir por los líderes y miembros de Dios admirables, Señor, iglesia a través de la cual hacemos toda esta actividad, para que sean bendecidos, cuidados, protegidos y provistos en todo. Te pido porque nos permitas seguir adelante con este ministerio y que podamos ser herramientas tuyas para bendecir a muchos, Señor. Y te pido por cada una de las personas que han visto este mensaje, que verán este mensaje, esta enseñanza, Señor, que queda en las redes sociales, en Facebook y YouTube, para que pueda ser un mensaje de transformación espiritual para sus vidas, Padre. Provéele a todo el que necesite, Señor, que esté delante de ti en oración abundantemente, Padre.
Dejo todo esto delante de ti en el nombre de Jesús para que la gloria y la honra sea por siempre. Amén. Bien, será hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga. Les habló Malvin Delgado y que tenga una excelente semana.